¿Y sigue siendo del Barça? Y sigo siendo del Barça. Es como el que tiene un niño tonto, que es tonto pero lo quiere mucho. Vaya con el Eto'o, ¿no? Sí, yo creo que el Eto'o se pasó un poquito. Se pasó un poquito, pero... Y, oye, yo conozco al Eto'o, fíjate, está con él un par o tres de veces, y no es así. El Eto'o le gusta mucho hacer el bien a la gente, pero ese día se le fue la olla. Se le cruzaron los cables, ay, no quedó nadie, ¿no? No se acordó de mí de puro milagro. De Manolo Escobar. De Manolo a Escobar. Es curioso, fíjate, un nombre tan sencillo y que diga tanto como dice tanto en ese espectáculo. De Manolo a Escobar, lo que era Manolo y lo que fue después, cuando ya fue conocido, cuando fue popular, lo que ha sido Manolo Escobar. Sí, está muy bien. A mí me gusta mucho el espectáculo. Un espectáculo tremendamente diferente a lo que yo he hecho siempre y sin embargo me gusta mucho. Yo tuve la oportunidad de verlo, era cuando recién lo ponías en marcha, en el Victoria. Sí, recién. Y ahora ya lo tienes más rodado, ya lo has llevado casi en taller. Ya paseamos por el escenario como si estuviéramos en nuestra casa. Recordando éxitos de siempre, canciones bonitas. La verdad es que está muy bien, o sea, es muy ameno. Yo creo que este es un formato que además te va al pelo. Me va bien porque... precisamente por eso, porque a mí me demuestra que como actor... vamos, estoy a la altura de mis compañeros y eso es importante, que la gente vea que el tiempo que has hecho de actor, que has hecho película, que te ha servido de algo y que sabes estar en escena y que sabes decir unas frases y todo eso es bonito. Claro. ¿Cuántas cosas vivía y cuántos momentos vivió Manolo? Pues mira, desde 40... Yo voy a cumplir ahora 50 años de artista, pero como Manolo Escobar, como cabecera de cartel, como estrella, que fue un espectáculo que yo llevaba, no lo llevaba yo, el empresario era Juanito Valderrama, y se llamaba Canta Manolo Escobar. Yo debuté en enero, en el 14 de enero en el Teatro Duque de Rivas de Córdoba, de tu tierra. Debuté en ese teatro, debuté por primera vez en mi vida. O sea que desde 61 ya iban 46 años. 47 años. 47 años has hecho ahora. Casi los mismos que llevo de boda. Madre mía. De casado. Y feliz. ¿Quién iba a decir que te ibas a casar con una alemana? Nadie, no lo hubiera dicho yo ni nadie. Yo tenía una novia aquí, a la cual recuerdo con mucho cariño. Ya la tenía 5 o 6 años, pero claro, cuando estás lejos, estás toda una temporada de verano en la Costa Brava, y llegó una turista, guapísima, en aquellos momentos, claro, todavía lo sigue, con el pelo negro, una trenza que le colgaba hasta la cintura, unos ojos verdes, yo decía verde, eran azules, pero ojos verdes. Y, en fin, me enamoró. ¿Qué vamos a hacer? Se comenta que... Un enamoramiento que ya lleva 47 años. Ya ves, se comentaba que en aquel momento, en Alemania, a la hora de decir sí quiero estarme contigo, dijiste alguna cosa que no se interpretó bien. No, es que no. Yo no sabía hablar alemán y el cura tampoco sabía hablar español, y entonces me casé en francés, y es porque el cura sabía un poquito francés, y yo de haber estado 4 o 6 meses en Alemania, pues también entendía un poco, y yo claro, yo dije uy, cuando dijo que sí quería a mi esposa, pues yo dije uy. Yo luego he comprobado que el uy es de verdad, porque en el consulado de Düsseldorf nos dieron el libro de familia, y claro, ahí pone que estamos casados, que si no es que no lo sé. Sí. Nos casamos, me casó a mí. Por cierto que la boda duró pues casi 2 horas. Para casarla ella en alemán, para casarme a mí en francés. En un francés que el tío no sabía mucho y yo que tampoco entendía mucho, pues imagina. Tú lo que querías aquella mujer para siempre. Sí. Y eso no lo entendía yo la quería para siempre. Los alemanes de su madre y su padre decían, dentro de 6 meses estás aquí. Estáis separados.
Pero no, han muerto su padre y su madre y todavía seguimos. ¿Y no lo vieron? Y todavía seguimos juntos, la alemana y yo. ¿Y cuántos discos ya, Manolo? Dicen, es que yo no lo sé, dicen que 73. Puede ser, yo no sé si son 70 o 73. Yo, vamos, el 69 no lo vamos a alargar un poquito porque no suena bien. Pero yo creo que sí que está por los 70 y algo. Piensa que yo hacía una película, yo grababa todos los años un disco. Luego cuando hacía una película, pues grababa el disco de la película. Luego después, cuando no hacía, pues hacía varios, que yo he hecho 6 o 8 canciones de villancicos. He hecho 4 o 5 canciones de discos de sevillana. O sea, a 2 años sí, yo creo que por los años que llevo, que debo estar por los 70 o 70 y tantos discos. Creo yo, poco más o menos. Y a veces cuando te dicen que eres la banda sonora de este país, te lo tomas como un halago, que es no realmente. Me lo tomo con algo, me lo tomo como un agradecimiento, porque yo no sé si soy la banda sonora de este país, pero sí es verdad que donde quiera que vaya y donde quiera que haya una persona que no sea excesivamente joven, que puede ser que los jóvenes pues vayan mal a la discoteca. Muy jóvenes tienen que ser. No, sí, exactamente, excesivamente joven, no hay nadie que no conozca a Manolo Escobar y lo conozcan con cariño, que es lo importante, porque yo recuerdo que cuando yo empezaba, pues cariño, le tenía mucho cariño, también era muy conocido el Lute, pero joder, el Lute siempre iba corriendo, y a mí no, a mí siempre que me han encontrado por la calle, nunca se han tirado a quitarme los botones ni la corbata, siempre me han dado un golpe en la espalda y me han preguntado, ¿y tu niña cómo está? ¿Y el carro lo has encontrado? O sea, es como cuando ven a un amigo que hace tiempo que no lo han visto, aunque no lo hayan visto nunca. Parece que sí, que lo hayan visto siempre, y todo eso lo han hecho las películas, que han ido a sitios que yo no podía ir en persona. En Manolo Escobar, en ti encontraron los directores de cine un filón, que todavía se sigue explotando, ¿y de qué manera? Sí, francamente sí. A mí me ofrecieron otros productores mucho más dinero del que yo ganaba. Pero yo he sido siempre una persona muy allegada a los míos. Yo empecé con Verte y con Verte terminé hasta cuando terminó Verte. Yo empecé en el cine con Alfredo Fraile y la última película que la hice con Alfredo Fraile. Yo siempre me he querido a los míos, los que me han tratado bien, aunque me hayan ofrecido menos dinero porque no podían más o por lo que fuera, a mí no me ha importado demasiado. Y además era el hombre, el marido ideal que todas las mujeres veían para sus hijas. Y un poco también veían el amante, en ti veían aquel que no puedo llegar nunca. No, el amante no te pase. Eras un galán, perdona, pero... Sí, era un galán que sí, que hacía cine y que sí, que era joven y tal, y no estaba mal del todo, pues bueno... Pero no lo consideraban como amante. A mí la madre sí me consideraba, le gustaría que su hijo fuera como Manolo Escobar. No que fuera Manolo Escobar, sino que fuera como Manolo Escobar, simpático, agradable, que cantara. La novia le gustaba que su novio fuera igual que el novio. Y sí, te asimilaban mucho, pero nada me gustaría, a mí me gustaría ser el amante de fulanito de tal, eso no, por ahí no ha pasado nunca nadie que yo sepa. De amante a ver, me gustaría que fuera el marido de mi hija, y de paso si yo también me puedo rozar un poquito, pues que sea bienvenido. Pero yo era uno de los que te envidiaba porque cuando tú tenías pleno auge, yo me acuerdo en Villanueva, cuando Debajo de los Olivos. Esa fue la primera canción que yo grabé. Yo grabé una canción que grabé que hace Paso Doble, Te Quiero. Esa también la grabé en esa canción y 4 canciones más, Ay de mi Alhambra. Y sí, no sé si fue la primera, pero fue en el primer disco que yo grabé. Y el primer disco de oro que yo conseguí, el segundo fue Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero el Debajo de los Olivos... Que vuelven y vuelven y siguen bebiendo. Mira que te sé, tío. Y beben y beben y vuelven a beber. Sí, ¿Y discos de oro y discos de platino de eso recibiste? ¿Los guardas, los tienes puestos en algún sitio o los tienes arrinconados? Sí, bueno, yo tengo los que me han dado.